que en Dios todos seremos saciados, que en Dios todo nos será satisfecho. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera sabiduría. Bienvenidos amigos del canal Televid a este espacio de la Lección Divina. Ya viernes, se nos está acabando la semana, viernes y Pascua, mejor dicho. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Hoy es viernes y tu espíritu lo sabe, ¿cierto? Qué bueno que nosotros hoy le damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido y aprendido en esta semana y sobre todo por su palabra, que es lámpara para nuestros pasos. Vamos a orar precisamente hoy con el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieran del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Aferrados a tu mano, Señor, como un recién nacido, frágil, dependiente, sedientos de tu amor, necesitados de tu protección, bautízanos de nuevo en el espíritu de tu presencia, para tener vida en abundancia. Amén. Algunos detalles a tener en cuenta de este pasaje del Evangelio que acabamos de leer, de la multiplicación de los panes en la versión de Juan, es que es muy interesante porque, a ver, de entrada, empezamos el capítulo más largo del Evangelio de Juan, el capítulo 6. Aquí es donde vamos a encontrar el famoso discurso del pan de vida, que muy seguramente le tocará a nuestro hermano Jorge Mario explicárselos la otra semana. Pero es muy interesante porque empieza ese discurso del pan de vida hablando de la multiplicación de los panes. Entonces, detalles importantes e interesantísimos. Cuando nos dice que después de eso se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el mar de Tiberíades, quiere decir que se pasa al lado pagano, ¿sí? Al lado no judío. Recordemos entonces, geográficamente es muy importante ubicarnos. A este lado podríamos decir, al oeste, más al oeste, estaba Galilea, y hacia el este estaba la región pagana, ¿cierto? La región no judía. Allí entonces, en ese lado pagano, aparecen 2 personajes importantes, Felipe y Andrés, ¿sí? Que son 2 detalles que nos narra Juan. Felipe y Andrés son nombres griegos, nombres paganos. Todo esto tiene mucho sentido a la hora de presentar los textos, ¿sí? Entonces, en esta segunda Pascua, porque recuerden que estaba próximo a la Pascua, a la fiesta de los judíos, es la segunda Pascua que se nos narra en el Evangelio de Juan. En esta segunda Pascua, la segunda acontecimiento, que es el que encontramos aquí, nosotros encontramos cómo Jesús va a hacer esta obra y se va a valer de unos panes de cebada que tenía un muchacho.
Ojo, porque los panes de cebada era el pan que se les daba precisamente a los paganos, a los griegos. Elementos interesantísimos del mensaje o de la nueva mirada que tiene Jesús, ¿cierto? Cómo el alimento es para todos. Y sobre todo va a cobrar mucha importancia cuando nosotros hablemos de que la cultura griega generalmente está muy asociada a la sabiduría, ¿sí? Pues allí tenemos los grandes filósofos de la historia, los griegos de la antigüedad, son esos primeros filósofos que nos dejan ver una idea de la sabiduría muy entendida también desde la razón. Pues resulta que aquí, en ese contexto, con esos elementos, va Jesús a cambiarnos la lógica, a cambiarnos cualquier idea racional que tengamos nosotros. De hecho, ya entender la multiplicación de los panes racionalmente es imposible. Ahora vamos a ver cuál es la lógica de Jesús. Hoy no te pido ausencia de problemas, solo serenidad para afrontarlos. No te exijo milagros, pero sí sentir tu presencia. Hoy solo te pido consolación cuando duela el alma, pues sin ti nada soy. La lógica de Jesús, sin duda alguna, no se entiende racionalmente. Se entiende experiencialmente o se entiende desde el amor, pero no desde la razón. Es muy, muy difícil que nosotros podamos intentar entender la lógica de Jesús desde la razón. Es una lógica muy propia de Dios, el Dios que sostiene, el Dios que alimenta, el Dios que acompaña. ¿Y cómo es que nosotros podemos decir que la lógica es muy distinta? Si nosotros intentamos explicar matemáticamente la multiplicación de los panes, pues va a ser imposible. ¿Cómo que de 5 panes y 2 peces van a tener para alimentar a 5.000 hombres? Pues eso, obviamente, lógicamente, científicamente uno puede decir, eso es imposible. Por eso de entrada nos está diciendo, aquí hay un sentido más profundo que tiene el texto. Incluso la multiplicación de los panes tiene esa invitación a reconocer que en Dios nunca nos faltará el alimento, que en Dios todos seremos saciados, que en Dios todo nos será satisfecho. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera sabiduría. Él es aquel que realmente puede trascender todos los límites humanos. Y como Dios, dentro de esa obra que va haciendo, pues nunca nos abandona ni nos deja solos, nos deja sin su alimento, nos deja sin su pan. Este pasaje evidentemente evoca a ese Moisés que alimenta al pueblo en el desierto. Y cómo en ese momento era el maná, era ese pan, era ese alimento para quienes estaban atravesando el desierto. Ahora es ese alimento que Jesús nos da a nosotros y se convierte para nosotros precisamente en vida eterna, se convierte en fortaleza, se convierte en una razón nueva, se convierte en una lógica distinta, la lógica de Jesús, que es la lógica del pan que se reparte para todos. Pascua es reconocer que la resurrección la podemos experimentar todos si nos abrimos a Dios. Por eso qué bueno que así como Él multiplicó los panes y alimentó a todo el mundo, así tú hoy también sientas, es que esa palabra es para mí, ese alimento es para mí, esa vida eterna es para mí, esa fuerza es para mí, esa luz y ese amor de Dios son para mí. Créelo, porque eso es lo que quiere Jesús, que Él sea tu alimento. Este es el verdadero profeta, o verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Fue la expresión de todos aquellos testigos de la multiplicación de los panes. Señor, nosotros también queremos decir que gracias por ser ese profeta, ese salvador, ese inspirador, ese motivador, ese fuego abrasador que mueve nuestra vida. Señor, que tu pan llegue a todo aquel que tiene hambre, que tiene sed. Señor, que el pan material llegue a todos los que no tienen que comer. Señor, que el pan material también llegue sobre todas aquellas personas que están atravesando dificultades económicas, a todos los que nos ven, que hoy están sufriendo por las deudas, angustiados. Señor,
que tú multipliques los bienes sobre ellos y les ayudes a salir de sus dificultades. Y sobre todo, a todos quienes tenemos hambre y sed de ti, sácianos, Señor, con tu presencia, tu amor y tu misericordia. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una bendición haber estado con ustedes desde el Museo del Carmen en Villa de Leyva. Nos vemos mañana. Recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.